aplaudir, todos venían a ver y todos venían a hablar del que venía atrás de él, quien era el Señor Jesucristo. El viernes pasado yo hablaba más o menos una analogía de Juan, diciendo al respecto de que Juan es como una especie de un bufón. Juan, hermanos, es aquella persona que los reyes tenían siempre, que cuando ellos bajaban del palacio, cuando ellos salían de su castillo, y yo mencionaba de que los reyes en la mayor parte del tiempo están sobre una colina, el pueblo está en la parte de abajo, y el pueblo, para ver a dónde está su rey, tiene que volver a ver hacia arriba. ¿Cuántos dicen amén? Estoy explicando con eso. Todo el pueblo tiene que volver a ver hacia arriba y decir: allá está el rey, allá está el castillo, allá está el palacio. Ojalá el rey venga y un día nos venga a ver y baje y descienda. ¿Cuántos dicen amén? El rey tenía esa intención, hermanos, de bajar y salir, y cada vez que el rey bajaba y salía, a ver cómo su pueblo estaba, a ver cómo su pueblo está en economía, a ver cómo su pueblo está en salud, a ver cómo están las casas de ellos, a ver cómo está su familia, a ver cómo les está yendo. Entonces el rey, antes de llegar él al pueblo, siempre mandaba a un mensajero adelante. ¿Están poniendo atención? Amén. Este mensajero va adelante y él empieza, hermanos, a gritarle a todo el mundo: oigan, escuchen, pongan atención. Agarra un megáfono y empieza a gritar a la gente. Agarra un bombo y le empieza a pegar al bombo. Agarra platillos y les empieza a pegar y le dice: estoy haciendo ese ruido, quiero llamar su atención, quiero que todos salgan de sus casas, abran las puertas, salgan, porque atrás de mí viene el rey. Amén. Dele un aplauso al Señor por eso. Atrás de mí viene el rey. Póngase atento, póngase listo, porque no soy a mí a quien yo me anuncio, es al rey que viene atrás de mí, el cual yo le estoy anunciando. Juan el Bautista, hermanos, primo de Jesús, nació 6 meses antes. La madre de él, hermanos, Elizabeth, nació embarazada 6 meses antes. El padre de él, Zacarías, era alguien que tenía que ministrar en el templo, un sacerdote, hermanos, al cual el ángel se le apareció y el ángel le dijo: tu esposa va a tener un hijo. Él no le creyó porque eran de avanzada edad, y una señal porque no le había creído fue: hoy te quedarás mudo. Y este se quedó mudo por un buen momento, hasta que su hijo nació. El ángel le puso el nombre a Juan. No lo puso ni papá ni mamá, sino que fue el ángel que le dijo: le pondrás por nombre Juan. Y cuando todo el mundo pensaba de que iba a tener una descendencia y poner Zacarías el nombre que él quería, y él no podía hablar, las personas, hermanos, trataban de decir algo, pero Juan le dijo: no, denme un papel, denme un lápiz, que voy a escribir el nombre del niño. Y sin él decir una palabra, escribió el nombre de Juan. Cuando eso sucedió, ya pudo él volver a hablar nuevamente. Zacarías, hermanos, ministraba en el templo. Su madre, la esposa de él, Elizabeth, estaba embarazada. Cuando María llegó, diga, María llegó a ver a su prima Elizabeth, hermanos, dice que cuando la saludó, el niño que llevaba por dentro recibió instantáneamente el Espíritu Santo de Dios. Denle un aplauso al Señor. Que tan solo, yo no sé si usted se puede imaginar eso. Yo sé que aquí hay muchas mujeres ya han estado embarazadas, y usted se va a dar cuenta, un niño adentro, cómo va a escuchar la voz de otro ser humano. Pero cuando María llegó, la madre en carne de Jesús llegó y le dijo un saludo, le dijo: hola, ¿cómo estás? El niño que llevaba por dentro de 6 meses ya de gestación, hermanos, dio vueltas y recibió el Espíritu Santo de Dios. Este niño que esta mujer está embarazada es Juan, al que nosotros conocemos como el Bautista, porque es el que se dedicaba a bautizar. En aquel entonces los judíos, hermanos, ya practicaban lo que es el bautismo. Ellos bautizaban a prosélitos. Un prosélito era aquel que no era de los judíos, no era raza judía, pero había venido a conocer la religión de los judíos, había venido a conocer de un solo Dios verdadero. ¿Cuántos dicen amén? Había venido a conocer el Shema, que es Deuteronomio 6:4. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y cuando estas personas que creían en otros dioses, que alababan y adoraban otros dioses, creían en ese único Dios verdadero, ellos abrazaban la religión judía, y los judíos los bautizaban a los prosélitos en una especie de un acto, como un ritual, decir: ok, a partir de hoy en adelante tú ya no eres de aquellas religiones que adoraban y alababan a otros dioses. A partir de hoy tú vas a adorar al único y sabio Dios, al único Dios verdadero, el que creó los cielos, la tierra y el mar, ese que nos creó a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque aquellos creían en muchas cosas, hasta tenían dioses ahí con cabeza de pescado. Esos eran los dioses que ellos adoraban.
Tenían muchos dioses y una silla querían adorar. Ellos se arrodillaban y adoraban a la silla. Tenían estatuas por todos lados. Pero Israel, el pueblo de Dios, el único Dios verdadero, era adorado por el pueblo de Israel. Y cuando ellos venían, hermanos, a creer en Él, los bautizaban. Juan ahora empieza a decirles a ellos, ¿y ustedes quién les dijo? Dice una porción, hermanos, aquí algo fuerte, el versículo 7, y decía Juan a las multitudes que salían para ser bautizadas por Él. El bautismo que Juan daba, que Juan hacía, era un bautismo para arrepentimiento, diga arrepentirse. Yo sé que hace poco hablamos con alguien y decíamos 1, 2, 3, los pasos para la felicidad. ¿Cuántos me están escuchando? Pero la Biblia, diga la Biblia, esto, lo que es la palabra de Dios, no nos habla de 1, 2, 3, los 3 pasos para la felicidad, los 3 pasos para que salgas tú de las deudas, los 3 pasos para que no tengas depresión. No, esto habla de los pasos a seguir para tener la salvación de su alma. Debería darle un aplauso al Señor por eso. Porque cualquier psicólogo, cualquier filósofo va a venir a hablarle a usted de consejos, pero la palabra de Dios no nos da solo consejos, nos da la salvación de nuestra alma. ¿Dónde va a pasar usted la eternidad si hoy muere? La pregunta típica y clásica de toda la vida. ¿Qué sucede si hoy muere? ¿A dónde va a ir usted? ¿Va a ir a una eternidad en amargura, en el fuego, o va a ir a una eternidad a la presencia de Dios? ¿Cuántos me están poniendo atención? Me gusta eso cuando me quedan callados, o sea que está calando. Si el filósofo Sócrates, hermanos, entrara en alguna sala o auditorio, muy probable todas las personas, estoy bien convencido de eso, que las personas que están sentadas y de repente entra Sócrates ahí, entra Pitágoras o entra cualquier filósofo que usted quiera mencionar, Aristóteles, las personas se ponen de pie y le aplauden. ¿Cuántos están conmigo? Pero si Jesús entrara por ahí, nosotros no nos pondríamos de pie. Diga, nosotros no nos pondríamos de pie. Nosotros nos postraríamos a los pies del Señor. Den un aplauso al Señor. Amén. Lucas, estoy convencido, hermanos, el escritor de esta versión del Evangelio, quiero quedarle bien claro. Yo sé que aquí muchos somos nuevos y hay otros que ya tienen un rato en el Evangelio, pero escuchen, hermanos, que de las 4 versiones del Evangelio, escuchen mi lenguaje por favor, las 4 versiones del Evangelio, yo hablo así porque no hay 4 evangelios, solo hay un evangelio, el Evangelio del Señor Jesucristo, pero hay 4 escritores que escribieron la vida, la muerte, la sepultura y de la resurrección de Jesús. ¿A dónde está narrado la historia de Jesús? En las 4 versiones del Evangelio, no en los 4 evangelios. ¿Dicen amén? En las 4 versiones, una versión es de Mateo, otra de Marcos, otra de Lucas, otra de Juan, y en esta que estamos estudiando ahora, en estos 21 días de ayuno, nos corresponde la versión según Lucas. Lucas era un médico de profesión. Y un médico, hermanos, si usted lo ve, Lucas habla de una forma tan detallada, va paso por paso, va explicando muy bien, porque él era alguien, diríamos nosotros hoy, alguien bien letrado, y él sabía cómo expresarse, sabía cómo escribir, sabía cómo expresar las ideas a los demás. Entonces Lucas, hermanos, está escribiendo de una manera que cuando usted lo lee, usted lo va a entender súper bien. Hay otra versión del Evangelio que usted va a decir, necesito que alguien me explique eso. ¿Por qué de repente habló esto? Por ejemplo, el Evangelio según Juan. En el Evangelio según Juan usted va a encontrar todas las veces que Jesús habla del yo soy. Y Jesús adopta ese nombre. Y Jesús dice, yo soy el alfa y el omega. Yo soy, dice el Señor en Apocalipsis. Pero en Juan dice, yo soy la puerta. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo soy el buen pastor. Yo soy el pan de vida. Jesús se menciona todos los yo soy, agarrando los yo soy. Cuando Moisés le preguntó, y cuando vaya al pueblo, ¿quién le dijo que me mandó? Y él le contestó, diles que el yo soy te manda. ¿Está poniendo atención a eso? Ahora Lucas, hermanos, habla de una manera en la cual él quiere demostrar a las personas que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Quiero aclarar este punto para nosotros, hermanos. Quiero decirle que hay un solo Dios. No hay Dios el Padre, no hay Dios el Hijo, no hay Dios el Espíritu Santo. Solo es un Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que ha sido manifestado en diferentes maneras. El Padre en la creación, Hijo en la redención y Espíritu Santo en la emanación, en la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén.
por ejemplo, Padre porque Él creó todo, pero Hijo porque como Hijo Él vino y perdonó todos nuestros pecados. Por eso le dijo, le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Pero como Espíritu Santo, hermanos, también Jesús les dijo, ahorita estoy con vosotros, pero luego estaré en vosotros. Con vosotros significa ustedes están aquí conmigo. Amén, hermanos. Pero Jesús dice, estará en vosotros. Es decir, que Él iba a estar adentro de ellos. ¿Cómo iba a estar adentro de ellos? No va a agarrar este cuerpo y lo va a meter a la fuerza en otro cuerpo, sino que es por medio del Espíritu Santo de Él, diga de Él. Es decir, de Jesús. Ese Espíritu Santo hoy lo tenemos nosotros en nuestro corazón. Denle un aplauso al Señor. Lucas habla de unos testigos. En el capítulo 3 habla de 2 testigos y en el capítulo 4 habla de 3 testigos. Capítulo 3 menciona a Juan el Bautista, refiriéndose a Jesús como el Hijo de Dios. Pero también el Padre y el Espíritu hablan, hermanos, como uno solo, hablando que cuando Jesús se bautiza, por eso le dije, en su casa el bautismo de Jesús, habla, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Juan el Bautista, hermanos, cuando él vino y apareció en escena, escuchen esto, hermanos, 400 años después, diga después. Termina el Antiguo Testamento, hermanos, con el profeta Malaquías. Y ese conocemos un periodo que se llama el periodo de silencio. Hubieron 400 años que Dios no hablaba al pueblo. ¿Está escuchando? Se lo repito para ver si usted escucha. Porque hubieron 400 años que Dios no le hablaba al pueblo. No había un profeta que le hablara al pueblo. ¿Cómo hablaba Dios? ¿No cree usted que Dios salía con unas bocinas allá en el cielo y las dirigía hacia abajo y les empezaba a hablar a las personas? No, Dios, hermanos, hablaba al pueblo por medio del profeta. Diga profeta. La palabra profeta significa uno que habla por Dios. Es decir, el profeta llegaba, hablaba con Dios, oraba, se arrodillaba y Dios le decía, profeta, ve y dile al pueblo tal y tal y tal cosa. Ahora habían pasado 400 años que Dios no hablaba. No había profeta en esos 400 años que le dijera al pueblo lo que Dios quería que se hiciera. 400 años el pueblo de Dios no había recibido ninguna palabra de parte de Él. La aparición de Juan, hermanos, viene en un tiempo perfecto. Quiero recordarle de que el pueblo de Israel pasó 430 años en Egipto, pero 30 años estuvieron con gracia con el faraón. Pero los otros 400 años también estuvieron cautivos, estuvieron de esclavos, 400 años sin tener palabra. Ahora también el pueblo ha pasado 400 años sin tener palabra de Dios. Pero Juan el Bautista aparece ahora en escena. Y la primera palabra que Juan el Bautista empieza a mencionar, es decirles, arrepiéntanse. ¿Cuántos están escuchando la palabra? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. En esta versión, hermanos, usted va a encontrar que Juan menciona a 7 hombres diferentes en los primeros 2 versículos. Él menciona a un emperador romano, menciona a un gobernador, menciona a 3 tetrarcas y también menciona a 2 judíos como sumos sacerdotes. Solo tenía que haber un sumo sacerdote, pero había tanto mal de lo que había, hermanos, de las sectas de los judíos, de que ahora no solo había uno, cuando en realidad solo tenía que haber uno, y ahora había 2. El mensaje poderoso de Dios no vino ni al emperador, no vino ni al gobernador, no vino a los tetrarcas, no vino a los 2 que estaban funcionando como sumos sacerdotes. El mensaje de Dios vino por medio de un hombre humilde, común y corriente, como lo era Juan el Bautista. ¿Cuántos pusieron atención a eso? No le habló por medio al pueblo, ok, gobernador, tú eres el gobernador de mi pueblo, ahí voy a hablar por medio de ti. Tampoco los tetrarcas los usó, tampoco usó, hermanos, a lo que es el emperador romano, sino que usó a un hombre que no tenía ni casa donde vivir. A un hombre que andaba en el desierto vestido con pelo de camello, hermanos. A un hombre que comía cosas silvestres. A este hombre el Señor dijo, a él lo voy a usar para que traiga el mensaje de salvación a mi pueblo. Denle un aplauso al Señor. Ese mensaje de salvación que Jesús tenía claro y específico que quería dar, usó a Juan el Bautista, un humilde profeta judío. No usó a los altos fariseos,
ni a los saduceos, ni a los herodianos, ni a los celotes, ni a los escribas, los cuales solo estaban para escribir todo lo que el Sanedrín, el concilio le dijera. Juan el Bautista vino en el tiempo perfecto de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La palabra de Dios va a venir en el tiempo perfecto a su vida. Quizás cuando usted esté alegre, usted piense, bueno, hoy no necesito de Dios. ¿En cuánto les ha pasado eso? Quizás cuando su bolsa esté llena, diga, bueno, yo no necesito hoy de Dios. Y quizás no diga esas palabras, sino que simplemente usted se olvide completamente de Dios. Ya no ore, ya no le des gracias. ¿Cuántos oran por la comida que antes de comer? ¿Cuántos oran antes de dormirse? ¿Cuántos oran al solo despertarse? ¿Cuántos oran cuando van en la calle y Señor, yo soy tu hijo, cuídame, protégeme, yo te amo, Señor, yo te adoro, yo te alabo a ti, Señor, que no me pase nada, ningún accidente de tránsito, que los buses, yo no sé si usted ha tenido esa experiencia, si usted ha andado alguna vez en algún bus, pero si se sube, hermanos, el Espíritu Santo es Dios cuidándolo, si alguien pasa a robar, pero no le roba a usted. Pasa un accidente de carro, pero no choca en el suyo, choca en el otro. ¿Cuánto dan gracias a Dios por eso? La palabra de Dios va a venir en el tiempo oportuno. Dice Eclesiastés capítulo 3 que todo lo hizo hermoso en su tiempo. Denle un aplauso al Señor. ¿Cómo vino Juan el Bautista? Juan el Bautista viene en su forma de vestir, hermanos, en la forma que él vino a recordar al profeta Elías, porque Elías se vestía en esa misma manera. Juan vino a un área cerca del Jordán, predicando y bautizando. Diga, bautizarse. Porque el que no está bautizado lo podemos bautizar. Él vino anunciando el reino de los cielos. Él también instó a las personas a que se arrepintieran. Quiero decirle que el mensaje de Juan el Bautista era tan bueno, era tan poderoso, que en Hechos capítulo 19 el apóstol Pablo se encuentra a unos discípulos de Juan el Bautista y les pregunta a ellos cómo ustedes fueron bautizados, y ellos le contestan, fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Él les dice, ese bautismo solo era para arrepentimiento. ¿Cuántos me están poniendo atención? Ustedes necesitan ser bautizados en el nombre de Jesús. Y cuando ellos oyeron eso, se bautizaron en el nombre de Jesús. Denle un aplauso al Señor. Era bien necesario que 400 años, hermanos, había pasado el pueblo de Israel en Egipto, y el Señor los pasa por las aguas del mar. El Señor manda el Espíritu Santo de Él por medio de un soplo, y abre el mar, parte a un lado aquí el agua y otro parte por allá, y el pueblo de Israel pasa, hermanos. Ese es un tipo del bautismo. Diga, tipo del bautismo. Y ellos pasaron, hermanos, y esta generación debía morir porque no creyó a Dios. ¿Cuántos aquí le creen al Señor? Amén. Esta generación tuvo que morir, y le dijo, ninguno de ustedes entrará. Todos aquellos menores de 20 años hacia abajo, esos son los que van a entrar a la tierra prometida, la tierra donde fluye leche y miel. Y cuando esta generación había muerto, 40 años después, el pueblo de Israel está dando vueltas en el mismo lugar. No sé si usted me entiende eso, pero el pueblo de Israel daba vueltas en el mismo lugar y nunca poseyeron la tierra prometida. Ahora la nueva generación, hermanos, va a entrar. Solo Josué y con Caleb, ellos van a entrar juntos. Pero también es necesario que pasen por otro tipo de bautismo, y era necesario que ellos pasaran por el Jordán. Diga, el Jordán. Este río, hermanos, que incluso a hoy en día es uno de los ríos más sucios que hay en el Jordán. Pero cuando el pueblo de Dios con Josué y con Caleb, ellos iban a pasar hasta la tierra prometida, al otro lado del Jordán, dice que los sacerdotes agarraron el arca del pacto. Ellos la agarraron, y los primeros que tenían que ir adelante antes que el pueblo empezara a caminar eran los sacerdotes con el arca. Eran las trompetas, eran los cantores, era la tribu de Judá la que tenía que ir aplaudiendo. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor? La que tenía que ir alabando y adorando y cantando con todas sus fuerzas al Señor, para que cuando el río Jordán, que es bien caudaloso y que es bien sucio, hermanos, por fe, diga por fe, se iba a abrir. Por fe. Yo no sé si usted tiene fe. Acuérdese, dice Hebreos 6, hermanos, que sin fe es imposible agradar a Dios. Ellos agarraron el arca del pacto, y yo veo el primer sacerdote agarrar y poner un pie, y al poner el pie el agua se empezó a secar. Al poner el otro pie el agua se empezó a secar, y los sumos sacerdotes, hermanos, con el arca, los sacerdotes que la transportaban, los levitas que transportaban el arca, se pusieron en medio del río Jordán.
El pueblo de Dios tenía que agarrar una piedra por cada tribu de ellos para hacer después un altar allá al otro lado. Agarraron 12 piedras y la llevaron allá. Esta generación, diga esta generación, la cual era nueva, la cual no iba a entrar la generación antigua, sino que la nueva. Esta nueva también necesitó pasar por las aguas, un tipo del bautismo cuando cruzaron el Jordán. Ahora, diga ahora está Juan el Bautista, también 400 años después. Y Juan el Bautista empieza a hablarles a ellos de arrepentimiento. Empieza a decirles: oh generación de víboras, ¿quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? También era necesario que esta nueva generación, diga nueva generación, también ellos ahora pasaran por el bautismo. ¿Cuántos dicen amén? Si hay alguien que no está bautizado, yo aprovecho para decirle una vez más: bautícese. Esta nueva generación que ahora venía a creer en el anuncio de Juan el Bautista, es decirles: el Rey viene, el Mesías viene, el que viene atrás de mí es más grande que yo, Él viene después de mí, pero es antes que mí, Él viene después de mí, yo no soy digno de desatar a correr los zapatos. Juan el Bautista empieza a hablar del Mesías, empieza a hablar del Señor Jesucristo y le dice: ¿quieres creer en Él? Entonces bautízate. ¿Cuántos dicen amén? Y los manda y los bautiza, y dicen que eran filas de personas muy largas de personas, de judíos, venían soldados romanos, venían de otros lugares porque venían a creer en Jesús. Y ellos venían a decir: yo soy un creyente, entonces bautízame. Juan los agarraba y los bautizaba. No había nada más allá, hermanos, del bautismo de Juan. Y ese era el bautismo que ahora iba a administrar el Señor Jesucristo. Cuando Él ve a Jesús, hermanos, Él dice: este es el que los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Den un aplauso al Señor. Ahora bien, ¿por qué vino Juan? Juan viene con una intención, hermanos, y la única intención de él no es hablar de otra cosa. Las únicas palabras que salen de Juan son de creer en Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él no viene a hablar de otra cosa, Él no viene a contarles historias, Él no viene a contarles chistes, Él no viene a hablar de cosas triviales de la vida. Él viene a hablar del Señor Jesucristo, Él viene a hablar del Mesías. Para ese es el motivo, para eso Él nació, para eso fue Él creado por el mismo Dios, para eso el Señor en el vientre de su madre, Él recibió el poder del Espíritu Santo para que hablara de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuántos les gusta hablar de Jesús? De hecho, la palabra dice que la abundancia del corazón habla la boca. Hoy hay un lenguaje moderno, decimos: de la abundancia de tu corazón habla tu Facebook. Amén, hermanos. De la abundancia de tu corazón están tus estatus en WhatsApp. Amén. De la abundancia del corazón, dice el Señor, habla la boca. De lo que usted tiene en su corazón, de eso va a hablar. Juan el Bautista tenía el poder del Espíritu Santo en él, y de lo único que él hablaba era del Mesías. El Mesías que en años anteriores, que se mencionaba en todo el Antiguo Testamento: un día va a venir el Mesías, porque un día mi pueblo sabrá mi nombre, y porque yo mismo que hablo estaré presente, dice Isaías 52:6. Dice, hermanos, ese Mesías que era anunciado en todo el Antiguo Testamento, ahora, dice Juan el Bautista, ha nacido, ahora está aquí en medio de nosotros. Siéntelo, míralo, te quiere tocar, te quiere abrazar, te quiere dar una nueva vida. ¿Alguien se emociona? Que Jesús nos quiere dar una nueva vida. Él no quiere que siga como antes. Él ahora viene y nos quiere dar algo mucho mejor. Quizás tu vida era aburrida. ¿Sabe usted que la vida de los cristianos no es aburrida? Para nada. Es una vida bien alegre. Solo en fiesta pasamos todo el tiempo. ¿Y qué estás haciendo hoy? Estoy ocupado en tal actividad. Y mañana también en otra. Y mañana en otra cosa. Porque todos los días para nosotros son para el Señor. Espiritualmente hablando, hermanos, la nación de Israel, hermanos, vivía en un desierto de incredulidad. Ellos estaban en incredulidad, ellos no creían nada. Ellos ya se habían acostumbrado que los griegos, hermanos, que los helenitas, ya ellos los habían, incluso los habían helenizado. Yo hablaba el viernes y les decía que el helenismo que se metió en el pueblo de Israel, ellos empezaron a adoptar palabras de los griegos y empezaron a hablar como los griegos hablaban. Y muchos de ellos incluso se habían desviado ya del camino y ya no estaban adorando al único y sabio Dios, adoraban otras cosas. Ahora, hoy en día, nosotros le llamamos a
eso anglosajonismo. Se nos han metido muchas palabras anglosajonas a nosotros. Yo les daba el ejemplo el viernes que nosotros ya no decimos gaseosa, nosotros decimos soda. No decimos pantalón de mezclilla o de lona, decimos jeans. ¿Está conmigo? Lo mismo le había pasado al pueblo de Dios. Ellos ya habían mezclado muchas cosas que estaban sucediendo, hermanos, y ahora ya estaban acostumbrados. Bueno, fueron los griegos, ahora los romanos, y a ellos nos dominan y no hay problema, nosotros sigamos avanzando, pero no avanzaban nada. Ellos estaban en un desierto, los dominaban otros pueblos a ellos. El desierto de incredulidad, los caminos espirituales que ellos tenían estaban torcidos, estaban todos disparejos, creían en muchísimas cosas que no debían de creer. Por eso, hermanos, el versículo 4 menciona Lucas capítulo 3 versículo 4, como está dicho por el libro del profeta, las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto. ¿Quién es el que clamaba en el desierto? El mismo pueblo de Israel. Ese mismo pueblo estaba clamando. Le dice: preparad el camino del Señor. Y escuchen, hermano, enderezad sus sendas, enderezad sus caminos. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos. Diga, caminos torcidos. Caminos torcidos. Yo no sé si usted se acuerda cómo era su vida antes de conocer del Señor. Tenían todos caminos torcidos. Lo llevaban para un lado, para otro lado, pero nunca llegaba al destino al cual tenía que llegar. Los caminos torcidos del hombre, al hombre le parecen rectos, pero para Dios son torcidos. Pero cuando usted viene y cree en esta palabra, hermano, dice el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y usted empieza a caminar en base a la palabra de Dios, y ese camino torcido ahora empieza a enderezarse. Si usted no viene a los caminos de Dios, su camino siempre va a estar torcido. Juan el Bautista viene a preparar el camino. ¿Cuántos me están escuchando eso? Él viene a preparar el camino. Él viene a decirle: eso torcido, eso tienes que enderezarlo. Ya no pongas tu confianza en el hombre, ya no pongas tu confianza en las circunstancias, ya no pongas tu confianza en esto, en lo otro, o en objetos, o en cualquier cosa. Pon tu confianza única, exclusivamente en el único Dios verdadero, en el Dios de la gloria, el que nos creó a nosotros, el que creó el cielo, la tierra y el mar. Pon tu confianza en Él. ¿Cuántos dicen amén? No pongas tu confianza: oh Señor, mira cómo está la delincuencia, capacite más a la PNC. Oh Señor, vea cómo está la economía. Oh, ojalá venga un economista muy bueno, graduado de Harvard o de Oxford, y que Él nos lleve a la mejor economía de Latinoamérica. Su confianza, diga: mi confianza está en el Señor. Yo no confío en la economía del mundo, yo confío en la sabiduría que Dios me da para administrar mis finanzas. Cuando dicen amén, denle un aplauso al Señor. Yo no confío en que el Señor es que van a venir los hombres y van a decir: tengo la cura contra el cáncer, tengo la cura contra el SIDA. Yo confío que tengo un Dios poderoso que me puede sanar. Amén. Dígame amén. Amén. Lógico, el Señor va a usar, hermano, la sabiduría la va a poner en los hombres para todo esto. No va a decir: el pastor dijo que no tomara medicinas. Hay unos que dicen: ¿y para qué va el seguro? Si usted cree en Dios, ¿para qué va el seguro? Dios lo va a sanar. No, pues si usted puede ir, vaya, no hay ningún problema. Dios va a usar a un médico y lo va a sanar. ¿Cuántos dicen amén? Juan era el encargado de preparar el camino del Mesías. Todo el Antiguo Testamento habla de algo muy maravilloso. Dice que hay un único Dios. Y usted va a ver como el libro de los Reyes, usted va a ver Isaías, usted va a ver a Oseas, usted va a ver a Zacarías, hermanos, cómo hablan ellos de un único Dios. Y todos los profetas se refieren a un único Dios. Como Adán, hermanos, habla con un único Dios. Como Abraham habla de un único Dios. Como José, hermanos, cuando llega a Egipto habla de un único Dios. Como José manda llamar a su padre Jacob, el cual había peleado con el ángel del Señor, y se refieren al Dios Todopoderoso como un único Dios. Y todo el Antiguo Testamento habla de un único Dios, único y verdadero. Y dice: ese Dios único y verdadero que creó todo lo que nosotros hoy podemos ver, el cual nos ha bendecido, el cual ha estado con nosotros, nos ha cuidado, nos ha dado de comer, nos ha protegido, nos ha amado, nos ha prosperado, nos ha bendecido. Ese único Dios verdadero, quiero decirte, eso en el Antiguo Testamento dice: quiero decirte, ese único Dios un día se va a hacer presente en medio de su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Un día ese se va a aparecer y Él va a venir y te va a decir: ¿qué hiciste con la bendición que te di? ¿Qué hiciste con los dones y talentos que te di?
¿Te arrepentiste de todo lo malo que habías hecho o no te arrepentiste? ¿Cuántos están conmigo? Ese un día va a llegar. Por eso yo citaba Isaías 52:6, que dice: por esta causa mi pueblo conocerá mi nombre, y yo mismo que hablo estaré presente. El mismo Dios que estaba hablando decía: estaré presente. Y este Dios, diga, este Dios se hizo presente porque nació en Jesús. Den un aplauso al Señor. Amén. Nació en Él. Ahora las 4 versiones del Evangelio le vienen a contar a usted, decirle: ¿te acuerdas de aquel Dios que anunciaban nuestros padres, los patriarcas, que anunciaban todos ellos, los reyes, los profetas? ¿Te acuerdas de ese Dios? Sí, me acuerdo de ese Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos se acuerdan de ese Dios? Ok, me acuerdo. ¿Sabes qué? Dicen las 4 versiones del Evangelio: ese Dios ya vino, caminó en medio de nosotros, hizo milagros, hizo sanidades, restauró a leprosos, restauró a paralíticos, restauró la vista, restauró a sordos, restauró a mudos, restauró a cojos. El Señor multiplicó los panes, multiplicó los peces, caminó sobre las aguas, transformó el agua en vino. Ese Dios del Antiguo Testamento aquí estuvo en medio de nosotros. Amén. Dale un aplauso al Señor. Eso dice las 4 versiones del Evangelio. Y a partir del libro de los Hechos, hermano, usted va a encontrar cómo es la historia de la iglesia, cómo la iglesia se fundó. Y usted se va a dar cuenta de todas las epístolas, todas las cartas que Pablo manda, la que manda Judas, la que manda Pedro, la que manda Juan. Hermanos, el libro del Apocalipsis está hablando de la siguiente manera: ese Dios que se anunció y el cual vino y caminó en medio de nosotros. Quiero decirte que ese Dios, a partir de ahora, hermano, por favor, ponga atención, esto es bien importante para usted. A partir de ahora, ese Dios está diciendo: volveré. ¿Puso atención? Volveré. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Vas a seguir viviendo una vida como la has llevado? ¿Vas a cambiar? ¿Te vas a arrepentir? ¿Va a cambiar tu mente? ¿Va a cambiar tu corazón? ¿Va a cambiar tu forma de ser? ¿O vas a seguir siendo el mismo? Porque ese Dios va a volver. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces Juan le dice: arrepentidos, porque el reino de los cielos está cerca. Den un aplauso al Señor. Póngase de pie.